Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 54, El demonio contra la bruja. Soy una fracasada, igual que tú. Aldebarán jamás olvidaría la mirada melancólica de la bruja al decir eso. Se sorprendió pensando, incluso esa bruja, con la apariencia de alguien que conoce todas las leyes del mundo, que actúa como si su conocimiento se extendiera hasta el último rincón, que se comporta como una experta en todo lo que existe bajo el cielo y la tierra. ¿Acaso no tiene momentos en los que lamenta su propia incapacidad? Claro que sí. En pocas palabras, tu mera existencia, el hecho de que seas así es prueba suficiente de mi propia incapacidad. Al oír eso, Aldebarán experimentó sentimientos encontrados. Para él, la existencia de la bruja era inmensa, odiaba admitirlo, pero era grandiosa. No tenía muchos puntos de comparación, pero, comparada con cualquier cosa, ella parecía enorme. Por eso no le agradó oírla llamarse inepta. Sin embargo, sin la autoconciencia de la bruja, no tendrían la relación que ahora comparten. Si la bruja hubiera estado en una posición donde no necesitara reconocer su insuficiencia. En ese caso, tú y yo simplemente estaríamos donde debíamos estar. Puedes imaginar el futuro donde eso no sucedió, pero desafortunadamente te tocó el peor destino. Lamentablemente para ti, aunque para mí fue una bendición. En ese giro casi villanesco, parecía que el humor de la bruja y sus verdaderos sentimientos se entrelazaban a partes iguales. En realidad, él no lo sabía. La bruja siempre afirma no comprender los corazones de las personas, e incluso para Aldebarán, que la conoce desde hace mucho tiempo, sus verdaderos sentimientos eran confusos y difíciles de descifrar. Pero si la afirmación de la bruja es cierta, es una historia extraña. Porque si bien se dice que esta situación es la peor alineación de los astros para Aldebarán, él no creía que sus días con la bruja fueran infelices. Ciertamente, lo sometieron a pruebas donde lo mataron 1.000.000 de veces, e incluso si se negaba, ella lo llamaba por un nombre que no le gustaba, un ambiente muy alejado de la felicidad común. Encontrar valor en una vida con una bruja fracasada, tú también eres un pobre infeliz. Era un murmullo complejo, a la vez autocrítico y, sin duda, un golpe bajo. Sin embargo, Aldebarán no pasó por alto el sutil matiz que no se podía ocultar. Por pequeño que fuera, por fácil que fuera pasarlo por alto, por difícil que fuera de comprender, la bruja tenía sentimientos. Encontrar rastros que pudieran servir como base para creer en ellos era el pasatiempo de Aldebarán. No sabe cómo son en realidad. Podría ser solo una ilusión o un malentendido. Lo que importa es cómo se siente Aldebarán, la verdadera intención de la bruja le pertenece a ella. La verdad que le pertenece a Aldebarán es solo suya. De ese modo, puede separar cada cosa en su lugar, es un método sorprendentemente similar. La influencia, por así decirlo, realmente no puede subestimarse. Entrecerrando sus ojos negros y jugando con su mechón blanco entre los dedos, la bruja dijo eso. Era un recuerdo murmurado mientras miraba más allá de Aldebarán, hacia alguien, y a sí misma reflejada en los ojos de Aldebarán. Influencia, claro que existe. En el nacimiento, en la crianza. Para Aldebarán y para la bruja. Defectuosa, insuficiente, incompleta. ¿Es ese un pasado del que la bruja debería avergonzarse? Si los días con la bruja existen porque fue así, ¿es pensar eso una maldición? Si solo hay una cosa que se puede decir. Para Aldebarán habían pasado 10 años, y para la bruja, 400. En una escena familiar, se reencontraron. Pero la figura de la bruja de la avaricia, que él vio entonces, negó aquella deficiencia de la que había hablado aquel día, y en su corazón solo quedaron la pérdida y una desesperación insoportables. Parte 2. Clic-clac.
Jugando con los ajustes de su yelmo negro, Aldebarán observó la situación desde arriba. Ante él, había una gigantesca ancla de hielo, casi divina. Y tomándola como referencia, una fila de rostros alineados se yergue orgullosa para enfrentarlo. Frente a él, un grupo se concentraba en torno a Filore, no, Felt, y Aldebarán se abstuvo deliberadamente de insistir en lo que significaba que todos hubieran podido reunirse allí. No necesitaba preguntar para saberlo. Roy y Heinkel han sido derrotados. No creía que ni siquiera Aldebarán hubiera perdido, pero dado que el dragón no se apresuraba a llegar, incluso Aldebarán parecía estar retrasado de alguna manera. Francamente, incluso con las restricciones de la autoridad y la prohibición de matar, que hubieran derrotado al arzobispo del pecado de la gula, y además, hubieran ideado contramedidas para el dragón divino, superaba con creces su imaginación. ¿Qué clase de plan habrían preparado? Aunque preguntara, no se lo dirían, pero 246 intentos. Mires por donde lo mires, te has involucrado más de la cuenta, con ese gen de la bruja, señorita Petra. Ante el comentario directo de Aldebarán, la tensión recorrió a Faut y a los demás. Quien más se puso rígida, por supuesto, fue la propia Petra, a quien él había mencionado. Desde su punto de vista, la autoridad de Petra era su as bajo la manga y debía ser un secreto absoluto. De hecho, esa política era compartida por todos sus camaradas. Sin embargo, incluso el corazón más duro no puede evitar reaccionar ante una provocación repentina. Ante la pregunta de Aldebarán, todos intentaron controlar sus expresiones y sentimientos, pero si la más mínima mirada o percepción cambiaba, él simplemente volvía a tantear ese ángulo una y otra vez, rastreándolo. Al final, seguir esas reacciones insignificantes lo condujo a la respuesta que buscaba, manteniéndose allí de pie con valentía. Que resultara ser Petra, quien había absorbido un gen de la bruja, fue toda una sorpresa. Para empezar, en mi opinión, después de leer eso, el regreso de la señorita Petra o la señorita Mei Li a la línea de batalla era imposible. Aldebarán, quien había confinado a Subaru Natsuki y Beatrice en la atalaya de las Pléyades, hizo retroceder a Garfield y Etzo, y luego dejó ir a Petra y a los demás sin hacerles daño. Esto no solo se debía a que no era necesario eliminarlos, sino que también era una estratagema, pensada para lo que vendría después. Para retrasar a Reinhardt, la manifestación de la bruja de la envidia era indispensable. Como la persona encargada de activarla, haciéndoles leer el libro de los muertos de Subaru Natsuki, Aldebarán eligió a Petra y a los demás. En la práctica, la batalla entre Aldebarán y Reinhardt se vio interrumpida por la irrupción de la bruja de la envidia, y así se logró eliminar el mayor obstáculo del plan. Sin embargo, leer un solo tomo de alguien podría provocarte un colapso nervioso. ¿Y me dices que ella soportó el libro de los muertos de Subaru Natsuki? Hay precedentes. Aldebarán mismo tiene más que suficientes en mente, pero aún así, es la naturaleza absoluta del concepto de muerte lo que dificulta creer que la misma hazaña pueda repetirse. Dependiendo del caso, el libro de los muertos de Subaru Natsuki es un objeto maldito de primera clase que podría convertirse en un as bajo la manga para derrotar a alguien superior. No debe haber muchos a quienes no les rompiera el corazón. Sí, tengo la mala costumbre de subestimar a los demás. Independientemente de lo que piense Aldebarán, el hecho es que Petra está aquí. No solo no se dejó conmover por la lectura del libro de los muertos, sino que incluso llegó al extremo de cometer la temeraria acción de albergar un gen de la bruja en su interior para detener a Aldebarán. Quizás la experiencia de leer el libro de los muertos fue lo que impulsó a Petra a tales extremos. Nadie puede derrotar al tú que yo creé. Las palabras de la bruja que resonaron en su mente tenían como objetivo alentar a Aldebarán, no envanecerlo ni hacerlo tropezar. Si malinterpretaba eso, esta vez Aldebarán perdería de verdad a la bruja. La bruja que se había convertido en la bruja de la avaricia, que había perdido el corazón que una vez tuvo. Al final, no puedes dejar tu destino en manos de otro. Contuvo la punzada de nostalgia que se le había colado en el pecho con un profundo suspiro y Aldebarán miró al frente. El enemigo era fuerte, los obstáculos numerosos, sin camaradas, sin nada de que presumir ante nadie, y aún así, decidió ir. En ese instante. ¡Oh! Un poderoso puño del tigre dorado, llameante de furia,
se estrelló con fuerza contra la cabeza de Aldebarán. Parte 3. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro que jamás participaré en celebraciones mientras viva. Un total de 61. Sin duda, se trata de los anti-Aldebaráns, reorganizados tras ajustar cuentas con Royal Fard de la Gula, para el enfrentamiento final con la fuerza combinada del campamento de Emilia y el campamento de Faud. Reunidos justo después de aquella feroz batalla, sin tiempo para respirar, Petra no pudo evitar sentir gratitud y respeto por quienes habían logrado mantenerse en ese número. Pero eso no menospreciaba en absoluto a quienes no podían seguir el ritmo del equipo reorganizado. No podemos permitir que Otto o Meili se esfuercen más. Como dijo Subaru Imaginario, Otto y Meili, ambos decisivos en la lucha contra Gula, no estaban en condiciones de continuar. Otto no solo había perdido la memoria, sino que Meili había usado demasiado su bendición para detener a la serpiente negra y estaba exhausta. Retirarse del frente era inevitable. Y no solo ellos. También estaban aquellos que, gracias a las bajo la manga de Roy de la Gula, se vieron obligados a revivir su dolor pasado, y su mente fue llevada al límite. A diferencia de las heridas físicas, el dolor del corazón no se cura fácilmente, ni siquiera con la compresión de Petra. Aún así, Meili insistía en que comprimiría su tiempo de recuperación y volvería al frente. Aunque pongas tu vida en juego, Subaru no estará contento, ¿sabes? Y así, persuadida por Petra, aceptó a regañadientes de verdad, muy a regañadientes, retirarse de la línea. Sinceramente, la forma en que Meili aceptó cuando se mencionó a Subaru le causó cierta inquietud a Petra, pero como fue ella quien lo citó, no dijo mucho. Además, también tenía que vigilar a la serpiente negra, que Gula había atraído, y que se había escabullido tras la batalla. Se sentía mal por no poder dejarla descansar del todo. No queda más remedio que permitir que los que pueden hacerlo tapen las grietas. Aún así, siempre hay quienes se lanzan al peligro, incluso sin recordar nada. Es increíble, ¿verdad? Incluso sin recuerdos, Otto sigue igual, no puedo evitar pensarlo. Quizás sea algo innato. Puede que sea un adicto al riesgo. En cualquier caso, con o sin recuerdos, si el propio Otto oyera eso, probablemente interrumpiría con podrías no decir cosas que me hacen quedar fatal, pero difícilmente se les puede culpar por pensarlo. En fin, Gula mermó nuestras preciadas fuerzas de combate y nos dejó con la mano tensa para el clímax. El regreso de Garfield es bienvenido, pero no poder volcarse por completo en Emilia y Rem es, desde el punto de vista de Petra y también de Subaru, un duro golpe. Aún así, vamos a ganar, Subaru. Sí, vamos por la victoria. Así todos los ahorros que hemos acumulado hasta ahora no se desperdiciarán. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro que jamás volveré a hablar de mis sueños con nadie mientras viva. Al final, significa que no puedes dejar tu destino en manos de otros, dijo Aldebarán con tono desenfadado, pero ocultando resolución en su voz. Y aquello se convirtió en una señal. ¡Oh! Con un Garfield rugiendo ferozmente al frente, los anti-Aldebarán se lanzaron al combate. Observando sus movimientos, Petra apretó las manos contra su pecho. Usando el ancla de hielo que Emilia había clavado como referencia, Petra usó compresión para acortar la distancia con los anti-Aldebarán a remolque y volvió a interponerse en el camino de Al. Para ser honesta, la ausencia de Emilia y Rem, y el hecho de que la kunoichi que acompañaba a Al, que había aparecido inesperadamente, no estuviera por ningún lado, eran genes inevitablemente preocupantes, pero Al no tiene motivos para levantar su restricción no letal. Confiar en eso era quizás esperar demasiado de la capacidad y las creencias del oponente. Pero considerando como Al, poseedor de la autoridad de la regresión temporal, había luchado hasta ahora, seguía teniendo motivos suficientes. Precisamente porque la autoridad es demasiado poderosa, en cierto modo se le ha permitido a Al mantenerse a la defensiva hasta este punto. Y esa premisa, incluso ahora que le han arrebatado a sus compañeros, en última instancia no ha cambiado. Gag. Cargando sin preparación, Garfield dejó escapar un gemido. La razón fue que, en su trayectoria de salto, chocó con una losa de piedra que apareció de la nada. Golpeado en la cara por la losa que había anticipado su movimiento inicial, el cuerpo de Garfield dio una voltereta en el aire.
deslizándose bajo el Garfield invertido, Al se movió para interceptar a las fuerzas que perseguían al tigre dorado. Luego llegaron Ram, Flam y Gracis, los tres. Por un capricho del destino, las hermanas de pelo rosa. ¿Y ahora qué? Parte 4. Detuvo la embestida de Garfield con una losa de piedra y se deslizó bajo él mientras daba una voltereta hacia atrás en el aire. El momento fue más duro de lo esperado. Si clavaba la losa demasiado pronto, la barrerían. Si la clavaba demasiado tarde, Garfield se le escaparía. Se grabó en la mente el instante previo al impacto y lo puso en práctica. Gag. Con ese gemido resonando en su cabeza, tres sombras se acercaron a Aldebarán mientras miraba al frente. Desde la izquierda y la derecha, Flam y su hermana, desde una diagonal ligeramente elevada, Ram, perfectamente sincronizadas. Era un trabajo en equipo que resaltaba la precisión única de las gemelas, y la capacidad de Ram para sincronizarse al primer intento era excepcional. Y entonces, esa tal Rem está estrellada contra el acantilado detrás de ti. No lo está. No subestimes el amor fraternal entre Ram y Rem. El veneno en sus palabras fue neutralizado por los sentidos compartidos de las hermanas y no hizo efecto. Al no haber agitación, las palabras de Ram no eran mentira. Al comprender lo que eso significaba, que Rem estaba a salvo y se desconocía el estado de Yae, el veneno, en cambio, sí le afectó a él. Sin embargo, artes de la marca de la tierra. Usando el maná que regresaba de su paso con el dragón, cuchillas de piedra rodearon a Aldebarán. Para esquivar las puntas de espadas y lanzas que surgían una tras otra de la tierra, los gemelos hicieron grandes movimientos evasivos, se produjo un breve lapso de tiempo, y la coordinación del trío cambió a un ataque individual de Ram. Ante ese Ram aislado, blandió la espada de dragón de piedra que había recogido en el flujo, directamente desde el frente. Bien. La tomaré prestada. Cuando Ram recogió la espada con magia de viento y la blandió, la mandíbula de Al fue aplastada por un costado. 91 intentos. Bien. La tomaré prestada, bueno, en realidad no. Escupiendo las palabras, Ram dejó que la espada de piedra atraída por el viento pasara de largo, la hoja de piedra que se deslizó a su lado se quebró, y el golpe de Aldebarán se dirigió hacia ella al no poder recuperar su arma. Ram la atrapó con un bastón azotado por el viento, manipuló el viento con destreza, y generando presión incluso en el aire, intentó romper la atadura. La agarró de la pierna con su brazo protésico rocoso y, esquivando las ráfagas de viento, la lanzó hacia atrás. Con los dientes rechinando a sus espaldas, Aldebarán avanzó. Flam y la hermana, aparentemente llamada Gracis, que se había quedado atrás en la confusión anterior, se abalanzaron sobre él de inmediato. Con una rapidez que no le permitía bajar la guardia, Aldebarán extendió su brazo derecho y su brazo protésico izquierdo y levantó una nube de arena que abarcó 180 grados de su campo de visión. Las masas de arena, al agitarse, engulleron a las chicas, convirtiéndose en una jaula que las hundió en la tierra. Sombra 6, guerrera. Viento 5, mago. Flor 8, rey. Fue golpeado de frente por una presión que surgió de la nada, y cayó de espaldas al mar de arena que él mismo había creado. 112 intentos. Sombra 6, guerrero. Viento 5, mago. Flor 8, rey. En cuanto lo oyó, cerró los brazos extendidos con fuerza y fijó la boca de la oleada de arena justo delante. El corpulento barbudo que había aparecido en un abrir y cerrar de ojos quedó empapado por la oleada, acabando como Flam y Gracis. Aprovechando esto para esquivar el peligro, Aldebarán saltó en diagonal, intentando sobrevolar las filas enemigas. Ulgoa. Aún en pleno salto, recibió una abrasadora llamarada que no pudo esquivar, sus entrañas ardieron. 146. Ulgoa. Sujetando a los gemelos y al grandullón con arena, se rezagó deliberadamente un paso ante la bola de fuego que se aproximaba. Quien recibió el impacto de frente fue una burda muñeca de barro que Aldebarán había improvisado allí mismo, una imitación barata de la magia que Emilia usó para reproducir a Subaru Natsuki en hielo. La bola de fuego, lanzada con la intención de clavarle la cabeza al abalanzarse Aldebarán, en una batalla que exigía una decisión instantánea, mordió el anzuelo de la tosca muñeca de barro. ¿Qué?
El lanzador, un tipo flacucho con un piercing en la lengua y una mirada desagradable, jadeó ante la respuesta de Aldebarán. A menos que fueras un mago experimentado, no podías lanzar magia de clase Ul, una tras otra. Levantando el dedo del medio de su prótesis, Aldebarán esta vez sí que avanzó más. Destrúyela. Desde una posición diagonal detrás de él, una onda de choque de luz impactó a Aldebarán de lleno en la espalda. La intensidad de la luz blanca, como si abrazara el mundo, tiñó incluso su conciencia de un blanco puro. 147 intentos. Acaba con esto. Ante el valiente grito de guerra, se giró hacia ella. La culpable era Faud, cuyo rostro gallardo mostraba un colmillo, y vio que la fuente de la luz era el bastón mágico que empuñaba. Era el bastón estelar conocido como Meteoro, aquel con el que, según decía la bruja en vida, había hecho llorar incluso al dragón divino, en otras palabras, el desastre de su propia maestra. Que mi maestra me bloquee, esto es demasiado molesto. Mientras asimilaba el largo e interminable desafío que le esperaba, y la comprensión de que el muro que debía superar era una obra de la mismísima bruja, quien le había mostrado el camino a Aldebarán, una profunda melancolía lo invadió. Aldebarán fue devorado sin piedad por la luz blanca. Ahora bien. 148 retornos por muerte de Aldebarán. Disípalo. ¿Cómo voy a atravesar esta luz blanca que se abalanza sobre mí? Parte 5. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro que no volveré a dar regalos en toda mi vida. ¿Qué hace la autoridad de la melancolía? Parte 6. Dios, Buda, Odo Laguna. Por el resto de mi vida, juro que jamás saludaré a nadie. No puedes explicarlo como una simple distorsión. Una autoridad no debería ser así. Parte 7. Dios, Buda, Odo Laguna. Por el resto de mi vida, juro que jamás rezaré antes de dormir. Tiene que representar algún concepto, ¿no? Melancolía, melancolía, ¿eh? Parte 8. Dios, Buda, Odo Laguna. Por el resto de mi vida, juro que jamás consolaré el dolor de nadie. Los sentimientos se hunden, me deprimo, el cielo está nublado, estoy cayendo en la depresión, se está derrumbando, ¿se está derrumbando? Parte 9. Dios, Buda, Odo Laguna. Por el resto de mi vida, juro que jamás me alegraré de un cielo despejado. Así que estás aplastando los vacíos, la distancia. No, no es solo eso lo que estás aplastando, ¿verdad? Parte 10. Dios, Buda, Odo Laguna. Por el resto de mi vida, juro que jamás lamentaré un cielo lluvioso. Estás aplastando la falta de tiempo para pensar para compensarlo, ¿no? Pero un gen de la bruja. Parte 11. Dios, Buda, Odo Laguna. Por el resto de mi vida, juro que jamás miraré un arco iris con nadie. Un gen de bruja no es algo tan conveniente, ¿verdad? En un instante, cuando Al rompió el cerco de los Antialdebarán y se colocó justo frente a ella, sus palabras le provocaron un escalofrío a Petra. Los ojos de Al estaban ocultos bajo un yelmo de hierro, pero sus miradas se cruzaron. Entonces Petra sintió como si él hubiera visto a través de ella, y la ansiedad se apoderó de su corazón. De alguna manera, Al conocía el gen de bruja incluso mejor que Petra. Petra. 8 de flores, bruja. Con la orden urgente y ronca superponiéndose al grito de su amado en su interior, Petra invocó con presión sobre la vacilación que había surgido en su interior. Para evitar que el brazo extendido de Al la alcanzara, se deslizó junto a su mano, y comprimiendo el mismo proceso de alejarse de él con compresión, saltó hacia atrás de golpe. Oye, hasta puedes arruinar tu propio timing, ¿eh? Desapareciendo ante sus ojos y obligándolo a golpear el aire, Petra provocó un chasquido de lengua en Al mientras éste se giraba. Con los hombros de Al subiendo y bajando, la distancia entre él y Petra se restableció una vez más. Entre los dos, mirándose fijamente, se encontraban los camaradas de los Antialdebaráns, aquellos contra quienes Al había luchado con tanto ahínco por superar. Para alcanzar a Petra de nuevo, tendría que superar los mismos obstáculos. Sin embargo, Petra no tenía la menor sensación de haberlo engañado. Petra, sobre lo que dijo Al hace un momento. Lo sé.
de verdad que lo está rehaciendo. Ante las palabras del Subaru imaginario que flotaba a su lado, Petra entrecerró los ojos y asintió. Hasta ese momento no lo había dudado, pero al presenciar la regresión temporal de Al con sus propios ojos, no pudo evitar asombrarse de lo excepcional que era. El ataque inicial de Garfield, el ataque coordinado de Ram y Flam y Gracis, el cerco de Gastón, Rachins y Felt lanzado desde 3 direcciones mediante compresión, e incluso la obstrucción de 50 personas que se movían bajo las órdenes del viejo Rom. Al lo manejó todo a la perfección. Analizó cada uno de ellos a través de la única solución óptima, la respuesta de esta es la única manera. Comprimir nuestro pensamiento puede llevarnos a un resultado similar, pero solo estamos pensando con todas nuestras fuerzas hasta encontrar la respuesta que nos parezca correcta. Aún es un poco diferente del poder que tienen Subaru y el Sr. Al. Si las cosas fueran como deberían ser, yo también debería ser así de fuerte. Subaru se rascó la cabeza y se dejó caer, abatido. Pero Petra no lo creía. Subaru, a su manera, se había enfrentado a su autoridad de frente, se había aferrado a muchas cosas que deberían haberse perdido y había salvado a Petra y a los demás. No había nada en el que fuera inadecuado. Y, sin embargo, al mismo tiempo. ¿Cuántas veces lo intentaste antes de tenderme la mano? Por lo que Petra sabía, la habilidad de Al como guerrero era mediocre en el mejor de los casos, muy inferior a la de Ram y Garfield, y probablemente ni siquiera comparable a la de Heinkel. Y aún así, Al, él solo, se enfrentó a los Antialdebarans y casi los derrotó. No solo 10 veces, podría haberlo repetido 20. Podrían ser incluso más. Según la modesta estimación de Subaru, Petra calculó que podrían ser 10 o 20 veces más. De hecho, si la propia Petra se encontrara en la posición de superar a los Antialdebarans, incluso con una autoridad que le indicara lo que sucedería a continuación, no estaba segura de poder lograrlo ni en 100 intentos. Es más, incluso si hubiera recurrido al poder del dragón, Al tenía un historial de haber burlado incluso a Reinhardt. Para lograr algo de esa magnitud, ¿hasta qué punto puede una persona sacrificar su coraje y seguir luchando? Si la regresión temporal de Al era realmente, como Petra y los demás imaginaban, un poder intercambiado por la muerte, al igual que el de Subaru Natsuki, entonces quien estaba allí era un aterrador demonio que fingía frivolidad. Al ya había superado el miedo y la sensación de pérdida que representaba la muerte. No, ningún humano puede superar eso. En todo caso, no se trata de superarlo, sino de insensibilidad. Un ser cuyo instinto vital temer a la muerte y mantenerla a distancia, se ha insensibilizado. Ese es el secreto de la fuerza de Al y lo que lo convierte en un demonio absoluto. Para trascender esa absolutidad, nosotros también debemos pagar un precio equivalente. Petra. Está bien, Subaru. Estoy bien. Era una presencia que se había instalado en su cabeza. Solo ante el Subaru imaginario se reveló el secreto de Petra, desconocido tanto para los Antialdebarans como para el campamento de Emilia. Incluso el demonio que la precedió, versado en el gen de bruja, lo había señalado. Ningún destino favorable sonríe a quien se autodenomina la bruja de la melancolía. Aún así, eso no me detendrá. Engañándose a sí misma de esa manera, Petra Leite, la bruja de la melancolía, ejerció su autoridad. A cambio de alterar el orden mundial, un futuro arrebatado a su propia existencia, aunque fuera precioso e irreemplazable, la recién nacida bruja no dudó. Parte 12. 7000 intentos. Aún así, eso no es motivo para que me detenga. Al ver las palabras formándose en los labios de Petra a lo lejos, Aldebarán sintió ganas de quitarse el sombrero ante ella. En realidad, no se quitó el yelmo, pero así se sentía. Porque, bueno, claro. Realmente no puedo perdonar a Subaru Natsuki. Rechinando los dientes, Aldebarán observó a la fuerza mixta a la que se había enfrentado hasta el momento. Al parecer, se hacían llamar los Antialdebarans. Le gustaba el nombre, aunque prefería no detenerse en su origen. En cualquier caso, en el tira y afloja con los Antialdebarans hasta ahora, había desentrañado la mayor parte del funcionamiento del gen de la bruja de la melancolía que Petra había absorbido, y los detalles de su autoridad. Como en cualquier combate, es crucial reunir la mayor cantidad de información precisa posible sobre el oponente.
con los arzobispos del pecado y la bruja en particular, eso es aún más importante. Si los enfrentas sin comprender qué tipo de autoridad poseen, no es raro morir al instante. Superar ese tipo de muerte en el primer encuentro es precisamente la fortaleza de Aldebarán y Subaru Natsuki. Haciendo pleno uso de esa fuerza, Aldebarán había sometido a la autoridad de la melancolía, cuyo rendimiento era sencillamente absurdo. El poder de comprimir y aplastar intervalos y tiempo compresión no tenía rival en versatilidad y molestia. Además, esta autoridad aparentemente permite incluso la compresión del pensamiento, de modo que, en apenas un segundo de intercambio, conclusiones minuciosamente razonadas y afiladas como cuchillas le asaltaban una tras otra. Incluso con el dominio de Aldebarán, ese era un problema difícil de resolver. De hecho, necesitó 7000 intentos para superar tan solo 11 segundos de intercambio. E incluso después de todo eso, dejó escapar al objetivo crucial, Petra. Dado que ella había vuelto a abrir la misma distancia, alcanzarla la próxima vez exigiría un desafío igual o mayor. Aún así, la autoridad de la melancolía y Valga son la peor combinación posible. Entre los anti-Aldebarán se encontraba Valga Cromwell, quien lo había atormentado sin cesar. Un monstruo de astucia que no aprovechaba en absoluto su bendita corpulencia. Si se le concediera tiempo ilimitado para pensar libremente, presionaría a Aldebarán dándole la única respuesta óptima. Era, en verdad, una combinación de pesadilla, como darle un garrote a un oni. Si se dejaba manipular por Valga, corría el riesgo de que volvieran a sellar a Aldebarán. Por lo tanto, incluso si le arrebataban su tiempo para pensar por la fuerza, no concedería muchas oportunidades para el ensayo y error. Y más aún porque permitirle seguir usando la autoridad de la melancolía no era la intención de Aldebarán desde el principio. ¿Por qué? El gen de la bruja de la melancolía es un producto defectuoso. Un prototipo creado para un héroe no funciona con nadie más. Si se le diera la vuelta, se podría decir que funcionaría con cualquiera si se pagara el precio, pero las personas son criaturas que, a cambio de determinación, pueden vender demasiado de sí mismas, poco a poco. Esto era información sobre el gen de la bruja de la melancolía que había escuchado una vez de la bruja. Quizás tenía una opinión firme al respecto, se había mostrado reacia a hablar mucho sobre los dos genes de bruja que deberían considerarse atípicos, pero una vez que accedió, se volvió sumamente locuaz. Resumiendo, su explicación extensa y poco concisa, los puntos principales eran los siguientes. El gen de la bruja de la melancolía activa su autoridad a cambio de la voluntad de su portador. El precio por usar el gen de la bruja de la melancolía solo puede ser pagado por su portador. Subaru Natsuki. En ese punto de su reflexión, Aldebarán volvió a sentir ira hacia Subaru Natsuki. Por supuesto, Aldebarán no creía que su propio plan hacerla leer el libro de los muertos no estuviera relacionado con el proceso por el cual Petra absorbió el gen de la bruja de la melancolía. Pero si fue Aldebarán quien creó la oportunidad, entonces gran parte de la responsabilidad recaía sobre Subaru Natsuki. Dada la relación entre Aldebarán y Subaru Natsuki, era lógico afirmar al menos eso. La gran sombra que se cernía sobre la vida de Petra comenzó con Subaru Natsuki. No tenía malicia. Aldebarán no lo admitiría, ni siquiera lo pensaría, pero era innegable la magnitud de su influencia. Y esa influencia no se limitaba a Petra, se había manifestado en muchas escenas incluso antes de esta batalla, algo así como una especie de poder del destino. Aún así, el poder del destino es algo irónico. De entre todas las personas, Subaru Natsuki y Aldebarán son quienes con más razón pueden decir que odian el destino, y sin embargo, no es exagerado decir que sus acciones lo determinan. Al pensar eso, lo que cruzó la mente de Aldebarán fueron sus palabras, carmesí, y de una viveza abrasadora. Esas palabras de alabanza que pronunció en sus últimos momentos ahora intentan abrazar el corazón de Aldebarán. Desvía deliberadamente la mirada, se tapa los oídos. El tiempo para reflexionar sobre sus actos ya pasó. Lo que sostiene a Aldebarán ahora no es la mujer que perdió, sino su promesa a su maestro. ¿Por qué nació Aldebarán y para qué fue creado? La suma de todo eso está a punto de ser puesta a prueba. Por eso no tiene tiempo para detenerse a pensar, espera, espera, espera. ¿No está durando demasiado? La lucha debería reanudarse casi al instante, tras una profunda inhalación.
O así debe ser. El enemigo no quiere darnos respiro. Nosotros tampoco queremos darle mucho tiempo. Con ese consenso, ¿por qué Aldebarán puede tomarse su tiempo para pensar así? Algo no cuadra. ¿Qué es? ¿Qué dijo ella? A lo lejos, vio los labios de Petra moverse. Poco a poco, captó los sonidos que esos labios producían. Recogió los fragmentos que se colaban entre los pensamientos. Lento. Exasperante. Demasiado lento. Comprende el significado, comprende el sentido, comprende la intención. Imposible. No puede aquietar sus pensamientos. Bien, piensa mientras lo haces. Comprimir. Presionar. ¿Presionar qué? Agonía. Dolor. Sufrimiento. Angustia. Preocúpate por ello, piensa, desentraña. Maldita sea, me atrapó. Me sometió a su compresión. Mis pensamientos fueron sometidos a su compresión. Parte 13. Dios, Buda, Od Laguna. Juro que jamás revelaré un secreto importante mientras viva. Comprimir la agonía. La compresión del pensamiento por la autoridad de la melancolía, una poderosa mejora que acelera el pensamiento de los aliados, les permite saltarse discusiones y atacar con la jugada óptima, fruto del pensamiento colectivo de todos. Otorgarle eso a Al era una de las estrategias que Petra había preparado para él. Cuando tienes demasiado en qué pensar, te explota la cabeza, ¿verdad? Por presuntuosa que parezca, Petra se considera ahora la tercera persona con más conocimientos en el mundo sobre el regreso por muerte, regresión temporal, después de Subaru y Al. Basándose en sus conocimientos y en la experiencia de revivir el sufrimiento de las muertes de Subaru, encontró la manera no de anular, sino de potenciar la aparentemente invencible autoridad de Al. Es decir, una sobrecarga mental mediante la aceleración cognitiva. Cuando la selección real acababa de empezar, Subaru, que terminó separándose de Emilia tras una discusión en la capital real, llegó a sufrir una gran presión y tensión mental que le consumió el corazón por completo. Por casualidad, encontró el impulso para levantarse gracias a la devoción de Rem y su ira contra el arzobispo del pecado, pero lo cierto es que perdió temporalmente la voluntad de luchar y se convirtió en un cascarón vacío. Recrear eso. A estas alturas, el miedo a la muerte de Al se ha adormecido, no importa cuántas muertes acumule, su corazón quizá nunca se rompa. Aún así, aunque haya vuelto al mundo en su contra, Al es humano. Se formarán grietas en su mente y llegará a su límite. Inducirlo. Y por eso, no importa qué parte de mí tenga que sacrificar. Expansión de dominio, redefinición de la matriz. Incluso mientras el pensamiento acelerado lo atormentaba, Petra pudo oír a Al murmurar esas palabras en voz baja. La carga mental es pesada, pero este estado es un arma de doble filo. Las probabilidades de que el corazón de Al, tan ferozmente desgastado hasta ahora, llegue a su límite primero, o de que, como los anti-Aldebaráns, lleve esa compresión del pensamiento al extremo y contraataque a Petra y los demás, sean las mismas. Por lo tanto, a partir de este momento, la batalla es, en el sentido más estricto, el momento de la verdad para los anti-Aldebaráns. Todos. De ahora en adelante. No bajen la guardia. Oh. Ante el enérgico llamado de Petra, los camaradas cuyos intercambios han sido comprimidos por la compresión responden. Animada por ello, estaba a punto de reanudar el enfrentamiento con Al, cuando se dio cuenta de algo. Entre los que acababan de responder con tanta vehemencia, había una voz que no había oído. Podría ser simplemente que no hubieran captado el momento. Pero una extraña sensación de que algo no estaba bien la invadió, y Petra dirigió la mirada hacia allí, buscando a quien no había respondido. Y entonces, lo encontró. El viejo Rom. El corpulento anciano que no había respondido, su gran estratega encargado de inspeccionar el campo de batalla y dar órdenes precisas y oportunas, cuyos ojos se pusieron en blanco mientras se desplomaba lentamente al suelo. Parte 14. El tiempo retrocede solo un instante. Expansión de dominio, redefinición de la matriz. Al oír a Aldebarán pronunciar esas palabras, los anchos hombros del viejo Rom temblaron. Con los ojos desorbitados por la sorpresa,
se puso rígido, presa de una agitación que no debería haber sentido al ver a Aldebarán inmóvil frente a la fuerza combinada. El viejo Rom también había oído el plan de Petra, que utilizaba la autoridad de la melancolía. Era una estrategia para acelerar el pensamiento de Aldebarán, sobrecargar su mente y agotarlo de golpe. Consideró que eso, en sí mismo, era un paso necesario para derrotar a Aldebarán con su supuesta regresión temporal, y prometió cooperar. Tenía reservas sobre acelerar los pensamientos de Aldebarán, pero ellos también estaban comprimiendo el camino hacia la jugada óptima con la compresión. Lo aceptó como una situación para presionar con su fuerza combinada. Una parte importante de su acuerdo era que, bajo esa política, el viejo Rom mismo podría prestar su fuerza. Y en la práctica, en su batalla contra Aldebarán, las expectativas del viejo Rom se confirmaron. Al mover rápidamente a sus camaradas, lograron acorralar a Aldebarán, pero lo que lo dejó atónito y desorientado vino después. Expansión de dominio, redefinición de la matriz. Con esa declaración, la posición del viejo Rom cambió en un instante. No solo la del viejo Rom. Las posiciones de Aldebarán, Zaud y todos los participantes en la lucha retrocedieron a lo que eran apenas una docena de segundos antes, y todo volvía a empezar. Para entonces, el viejo Rom ya lo había repetido 5 veces. ¿Qué demonios es esto? Girando la cabeza por completo, en medio de la misma escena que había visto 5 veces, el viejo Rom pronunció las palabras con dificultad. Nadie más que el viejo Rom intuyó que algo andaba mal. Todos. Aquí empieza. No bajen la guardia. Como prueba, todos, excepto el viejo Rom, respondieron a la valiente llamada de Petra. Acto seguido, se abalanzaron sobre Aldebarán a la vez. Viejo Rom, danos órdenes. Ajeno a su confusión, Zaud, con el bastón estelar en mano, buscaba un ángulo de ataque. Otros, además de Zaud, que poseían movimientos finales, también corrían, buscando las órdenes del viejo Rom. A sus espaldas, el viejo Rom tragó saliva con amargura y dio órdenes distintas a las anteriores. Expansión de dominio, redefinición de la matriz. Así comenzó la 6ª ronda de la batalla final contra Aldebarán. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.